Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Sean todas bienvenidos a este curso, a este diplomado en lógica jurídica electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que es de las cosas más relevantes, que es la formalización del razonamiento lógico, y vamos a intentar hacer, vamos a hacer una primera formalización o diagramación de un planteamiento jurídico en tema electoral, en lenguaje lógico jurídico. Es lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar algo jurídico a un lenguaje lógico. Eso es propiamente lo que vamos a hacer. Bueno, pues aquí habría que comenzar tal vez, bueno, no tal vez, vamos a comenzar con un planteamiento de lo que se llama el dilema de Jorgensen. Tal vez este nombre no les diga a ustedes nada, pero Jorgensen era un de estos científicos de la época del Círculo de Viena en Austria. Y el Círculo de Viena, del que estoy hablando, es un círculo de filósofos, matemáticos y lógicos que precisamente indagaban temas relacionados con la lógica para que fuera verdaderamente positivista, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, positivista. Y por positivista, aquí me refiero que se pueda comprobar, que se puedan confirmar las cosas que se están diciendo, ¿no? Esto es propiamente de lo que vamos a hablar, de la formalización del lenguaje en el campo de lo lógico jurídico. Jorgensen decía, les digo que era este matemático lógico, y propiamente lo que sostiene es lo siguiente, dice, el derecho no se puede expresar o no es un saber que funcione lógicamente. El derecho es un saber que no funciona lógicamente. Y les digo que es un dilema, porque cualquiera pensaría que el lenguaje el lenguaje jurídico debería ser lógico, ¿no? Que el lenguaje jurídico debería ser lógico. Bueno, aquí es donde entran los puntos finos de lo que vamos a hablar ahora. Precisamente quiero mostrarles que el dilema de Jorgensen en parte tiene razón, pero pues también en parte no. ¿Por qué? Porque Jorgensen tiene razón en tanto que efectivamente el derecho no es lógico. Les voy a decir, y esto ya me parece que alguna vez lo platicamos, pero si no, se los vuelvo a repetir. Las normas jurídicas son órdenes. Las normas jurídicas son órdenes, y en el mejor de los casos, podríamos decir que las normas jurídicas son amenazas, ¿no? Si ustedes revisan la normativa jurídica, está dando órdenes o instrucciones. Están dando órdenes o instrucciones. Y entre esas órdenes e instrucciones, no hay propiamente lógica. Va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, pero miren, piensen ustedes lo siguiente. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado. Bueno, pues eso es lógico, o esa es un derecho que nos dan, ¿no? Todos los mexicanos que viven en el territorio nacional son libres, ¿no? El presidente de la República, para ser presidente de la República, debe tener 35 años cumplidos. Bueno, son instrucciones, pero ¿ahí hay lógica? ¿Se pueden inferir cosas? ¿O hay inferencias lógicas allí? A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de si ganas tanto dinero, pagas tanto de impuestos,
Y otro artículo dice, a los que no paguen impuestos se les sancionará con tal cosa, ¿no? Multas o hasta cárcel, dependiendo de la cantidad. Ahí no hay lógica. Donde sí hay lógica, ahí dice Jorgensen, estas son frases o parámetros que no son lógicos, son instrucciones. Entonces, ¿cómo es que el derecho resuelve problemas si no está estructurado de manera lógica? Ahora, el dilema de Jorgensen es un dilema que es probablemente un pseudodilema, ¿no? Es un dilema que es un pseudodilema porque efectivamente es cierto que el derecho no es lógico, pero los operadores del derecho usan la lógica. Los operadores del derecho usan la lógica, de tal modo que pueden decir, gano tanto. Si gano tanto, entonces debo de pagar tanto. Y si no lo pago, entonces me viene una sanción. Eso sí es lógico. Pero quiero que vean ustedes que este es el lenguaje. Fíjense qué acabo de hacer. Trasladé las proposiciones a un lenguaje de condicionales. Si algo, entonces una consecuencia. Si algo, entonces una consecuencia. Y en ese sentido, sí estamos hablando en este campo de un razonamiento lógico. Eso sí es un pensamiento lógico. Ahí es donde ustedes pueden ver que efectivamente, diremos que por encima de lo que piense Jorgensen, podemos establecer esta relación, ¿no? A ver, denme un minuto. Estoy queriendo abrir esta presentación, pero como que no quiere abrir esta. Denme un segundo, denme un segundo. Está muy lenta mi máquina. Bueno, era lo que abre. Bien, esto es esto es esencial. Esto es esto es un principio básico. Eh, el derecho efectivamente no tiene elementos lógicos, sino que la lógica se utiliza para explicar temas jurídicos. Bueno, quiero presentarles a este señor que se llama Hermann Lotze. A ver, denme un segundo. Es que no sé por qué esté fallando. Bueno, a ver. No sé si está aquí, a ver, en lo que logro abrir la máquina que me responde la computadora, no sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda sobre si el derecho es lógico o no lo es. Porque incluso el razonamiento jurídico parecería que tiene que ser lógico, pero parece que no lo es tampoco, ¿no? Eso es una especie de dilema, ¿no? Es que fíjese, la lógica funciona como las matemáticas. Si hay 2 y hay 7, entonces es igual a 9. Eso es lógico. Hablar de condicionales. Si hacemos tal cosa, si mezclamos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces hay agua. Eso es un lenguaje lógico. Pero en el derecho hay órdenes y amenazas. Órdenes y amenazas que efectivamente se pueden traducir en fórmulas lógicas, pero no necesariamente son fórmulas lógicas. Bueno, a ver, voy a pasarles esta lámina. Aquí tienen ustedes a Hermann Lotze. Hermann Lotze era un jurista lógico que Hermann Lotze es un jurista lógico que hizo una serie de aportaciones interesantes al campo del derecho.
De hecho, nos ayuda a distinguir lo que es el acto psíquico del contenido de pensamiento. Esto en su libro de Lógica de 1874. Es un libro que tal vez a ustedes les parezca, pues ya es un libro muy viejo, ¿no? Ni lógica proposicional había en esta época, en la época en que Lotze escribió su libro. Bueno, es cierto eso, pero también hay que decir que Germán Lotze sigue siendo un autor muy importante y sobre todo en esta época. Germán Lotze distingue en su libro Lógica lo que es el ver algo, el acto psíquico, ¿no? Ustedes en este momento me están viendo a mí, aquí a través de su pantalla, es el acto psíquico, por un lado, y por el otro lado, el contenido de pensamiento. Es otra cosa distinta, que es la formulación de lo que están ustedes percibiendo en el acto psíquico. De hecho, ustedes pueden decir, Juan Abelardo Hernández hace un instante acaba de hablar sobre el acto psíquico. Sí, bueno, mientras me veían hablando del acto psíquico y me veían moviendo las manos, esto es el acto psíquico, lo que ustedes están viendo en este momento y perciben. Pero ya no lo estoy haciendo, ya no estoy moviendo las manos. Entonces, el contenido de pensamiento es la enunciación o la formulación lingüística de lo que estuve haciendo. Juan Abelardo estuvo moviendo las manos. Ya no lo están viendo en este momento porque ya no ocurre, es el acto psíquico. Pero el contenido de pensamiento, dice Lotze, ese es precisamente el que describe algo que ocurrió. El que describe algo que ocurrió. ¿Qué relevancia tiene esto en el derecho y por qué lo menciona Germán Lotze? Lo menciona por lo siguiente, porque no es lo mismo estar viendo que están metiendo boletas en una casilla de manera ilegal, que a uno se lo platiquen. Cuando alguien está viendo el acto, por ejemplo, es que pintaron, fíjense, yo les digo, en Iliatenco Guerrero pintaron las bardas diciendo que la candidata Ruperta no sabía gobernar. Bueno, esto que estoy haciendo yo ahora es un acto de pensamiento. Digo, es un contenido de pensamiento. Estoy exponiendo en una idea algo que ustedes se podrían imaginar cuando yo lo digo, pero en realidad no lo están viendo. Se lo pueden imaginar, pero no lo están viendo. Si ustedes estuvieran en Iratenco Guerrero, viendo los carteles, viendo todo eso, estarían en el acto psíquico, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos eventos de actos psíquicos se pueden registrar? Piensan ustedes que cuando Germán Lotze escribió este libro, pues no había cámaras de video, ¿no? Ya había películas, digo, había cine, no. Había un cine muy incipiente, había una fotografía muy rústica, ¿no? Pero no había la fotografía contemporánea. Hoy en día incluso se pueden grabar videos y se pueden hacer este tipo de cosas, pero hay hechos y hay actos que no vemos o que no registramos, a pesar de que todo el mundo tiene hoy en día un celular y la gente registra tantas cosas. Hay eventos que no se registran. Por ejemplo, el lamentable incendio que cobró la vida de algunos migrantes hace un par de días, pues está grabado un video donde se ve que hay fuego detrás de unas rejas, pero no vemos cómo se generó. O si hay un video, no lo han enseñado. Pero parece que no hay otro video más que ese. No hay otro video más que ese. Entonces estamos a lo que mencionen las partes sobre precisamente lo que se dice. En el mundo del derecho tenemos más narrativas, contenidos de pensamiento, que actos psíquicos. E incluso, aunque hubiera un acto psíquico, ese acto psíquico tiene que expresarse como un contenido de pensamiento, porque al derecho no le importa ver
la imagen, sino lo que se dice de la imagen. Lo que se dice de la imagen. Lo que vemos tampoco es lógico, sino lo que narramos sobre los hechos, eso puede ser objeto de lógica. Hubo un incendio y a pesar de que hubo el incendio, para salvar la vida había que abrir las puertas y la gente que estaba a cargo no abrió las puertas o la gente que estaba a cargo no apagó el incendio o la gente que estaba a cargo no controló el incendio. Si no controlaron el incendio, entonces, si no controlaron el incendio y no salvaron las vidas de las personas, entonces hay responsabilidad. Hay responsabilidad. El acto psíquico tampoco es lógico. Lo que sí es lógico es lo que yo narro y estructuro. Entonces, fíjense que esto es interesante porque una resolución jurídica, un planteamiento jurídico tiene que tener lógica. Entonces, debemos de centrarnos básicamente en el campo de lo que sí es lógico. El campo de lo que sí es lógico. No sé si hasta aquí quede clara esta idea. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a este dato. Un minuto. Sí. Un minuto. No sé por qué el día de hoy está particularmente lenta mi computadora. A ver si por esto sí quiere funcionar. Bueno, no quiero funcionar. Bueno, esto que le estoy diciendo es precisamente lo que también va a mencionar Edgar Morin. El conocimiento no es un espejo de la realidad. El acto psíquico, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo con nuestros ojos, lo que estamos pensando, no es la realidad. En realidad, lo que estamos diciendo sobre los hechos que ocurrieron es una reconstrucción y nosotros codificamos, simbolizamos, le damos sentido, ¿no? Algunos senadores del PAN el día de ayer estaban diciendo que eso había sido un crimen de Estado. Es una calificación que se le está dando, es una narrativa, es un contenido de pensamiento. Lev Vygotsky hizo una distinción muy importante. Dice, este es un gran psicólogo soviético, dice, el pensamiento no coincide directamente con la expresión verbal. El pensamiento no coincide con la expresión verbal. Hombre, yo veo cómo se está incendiando, ¿no? Y están pasando los guardias. Pero cuando digo, los guardias no pusieron atención al incendio. Eso es una narrativa y además es un juicio de valor, ¿eh? Pero eso es lo que está ocurriendo o eso es como lo estoy interpretando. La cámara solamente mueve estos objetos de un lado al otro. Bien podrían decirse también muchas otras cosas como los guardias estaban respondiendo a órdenes. Los guardias no se acercaron a la reja porque se les ordenó dejar a la gente encerrada. Nunca se dice eso. No sabemos si dijo no. Lo que vemos es que la gente pasa de un lado al otro y no hay coincidencia entre lo que vemos y lo que narramos. Y esto es interesante porque dice Vygotsky, el pensamiento no está compuesto por unidades separadas como le sucede al lenguaje. Si quiero comunicar el pensamiento
Hoy he visto cómo un niño con blusa azul y descalzo corría por la calle. Dice Vygotsky, no veo por separado ni al niño, ni la blusa, el color azul, y que no lleva zapatos y que corre. Solamente veo la imagen suceder. Pero incluso no veo todo por separado, veo todo de golpe. Dice Vygotsky, concibo el conjunto en un único acto de pensamiento, que sería el acto psíquico que dice Lotze, pero en el lenguaje lo descompongo en palabras distintas. Hoy, en este momento, he visto un niño con blusa azul, una unidad, descalzo, corría por la calle, ¿no? Y son cosas separadas, pero son cosas que da el lenguaje. En el campo de la lógica, el acto psíquico, lo que está ocurriendo, no es objeto de la lógica. Entonces, ¿dónde está la lógica? La lógica está en la simbolización, en la representación mental que estamos haciendo, o en papel si ustedes quieren, en la que estamos haciendo conexiones y estableciendo inferencias, resultados de lo que hay en ese momento o en otro, ¿no? Es decir, la forma en que se conectan estos aspectos. En ese sentido, tal vez ustedes me podrían decir, entonces, cuando narro, estoy haciendo una formalización lógica. Cuando uno narra, está estableciendo una serie de relaciones. Ahora, aquí está el siguiente punto que me gustaría considerar. Estas consideraciones que estoy haciendo, son versiones posibles de lo que ocurre en la realidad. Son versiones posibles de lo que ocurre en la realidad. ¿A qué voy con esto? Este señor que ven ustedes aquí, Nelson Goodman, es uno de los grandes científicos sociales que hubo en Harvard en los años 50. Y Nelson Goodman escribió esta obra que se llama Maneras de hacer mundos. En esta obra, Nelson Goodman lo que nos quiere decir es que cada narrativa construye un mundo posible y conlleva su propia lógica. Cada cosa que narramos como una orden o una amenaza, la podemos transformar en una proposición lógica. Pero eso no quiere decir que así sea la realidad, ¿eh? Eso lo que quiere decir es que estamos describiendo en un acto, en un contenido de pensamiento, algo que hemos representado y simbolizado. Pero eso no quiere decir que así haya sido la realidad. De hecho, la valoración de pruebas lo que busca es cotejar una narrativa de testigos frente a mecánica de hechos. La narrativa frente a la mecánica de hechos debe de cuadrar, debe de coincidir. Oiga, pero entonces alguien más puede narrar los hechos de otra forma. Sí. Y la mecánica de hechos tiene que cuadrar con esa narrativa. Lo interesante sería ver si la narrativa de la contraparte coincide con la mecánica de hechos que podemos hacer constar. Es decir, si las narrativas de hechos de una parte y la de la otra parte, la contraparte, coinciden con las mecánicas de hechos, vaya que sí tendremos un problema. Tal vez habría que irse a los detalles y a las minucias, pero si la mecánica de hechos ocurrió de una forma, la narrativa tiene que ver si coincide con esa mecánica de hechos. De hecho, para las partes debe de coincidir, pero seguramente habrá partes donde ya no cuadre. Y en ese sentido es donde vienen los fallos judiciales. Cada construcción mental, cada narrativa, presenta una versión de un mundo posible, dice Nelson Goodman. Y la formalización lógica de cada una de esas versiones puede variar. Puede variar. Entonces, lo que quiero que vean ustedes
es que no hay una única narrativa para decir todas las cosas. No hay una única narrativa para decir las cosas, sino más bien hay una posibilidad de que las cosas no sean de esa forma, sino que sean de otra. Hay una posibilidad de que las cosas no sean de esa manera, sino que sean de otra. Y eso es precisamente lo que habría que revisar. Bueno. Si gustan ustedes ahora, podremos explorar esto con más detalle, pero quiero mostrarles cómo la lógica, en este sentido, nos ayuda a describir y a resolver problemas. Vamos a ver. Les quiero presentar, les pongo este ejemplo porque me parece que es un ejemplo muy didáctico. Es un ejemplo que puede ser muy fácil. Existe la incapacidad jurídica y también existe la discapacidad. ¿Cuál es la diferencia entre incapacidad jurídica y el que una persona tenga una discapacidad? ¿Coinciden? ¿Son iguales? ¿O hay una diferencia entre incapacidad y discapacidad? ¿Qué piensan ustedes? Hace algunos años hubo un movimiento, todavía existe el movimiento de algunas personas que querían que se eliminara del Código Civil el artículo que establecía la incapacidad jurídica, porque era discriminatoria a las personas con discapacidad. Pregunta: ¿la discapacidad es sinónimo de incapacidad jurídica? ¿Qué piensan ustedes? Ahí tienen ustedes una paradoja jurídica. Podemos eliminar del Código Civil la incapacidad jurídica por considerarlo que hay discapacidad jurídica. No sé. Lenin, ¿usted qué piensa? Bueno, creo que Lenin tiene presión de la cámara, pero... O no sé. José San Vicente, ¿usted qué piensa? No. Benito Neftalín. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Benito? Tú sí estás en clase. ¿Qué andamos? Pues no sé, suena que hasta como un poco confuso, ¿no? Pero yo creo que no es discriminatorio, ¿no? Pues, digamos, la incapacidad jurídica se refiere a otro, digamos, no está relacionado a una discapacidad, es lo que yo pienso. Ya. Entonces, se equivocan esas personas cuando quieren acabar con la incapacidad jurídica por considerarla discriminatoria, dirías. Sí, doctor, yo creo que Son sí. dos cosas distintas. Tú, Laura García, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? Ay, es que es por la hora de la comida, tal vez. Francisca Nayansi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, doctor. Bueno, pues yo pienso que la incapacidad jurídica es la carencia de una aptitud para realizar cierto ejercicio. Y la discapacidad, pues sí difiere, porque pues es la negación o el no tener la posibilidad de realizarlo. Okay. Confusos los dos conceptos. ¿Dirías que son confusos? ¿Que no queda claro uno y el otro? Sí, desde mi punto de ver,
los dos conceptos no me queda claro. Muy bien. Bueno, Francisca, qué bueno que haces esa observación, porque para esto sirve la lógica. Gracias. Déjame conectar la computadora. Se me está acabando la batería. Bueno. Ya está. Bueno, precisamente aquí, este es un buen ejemplo y quiero mostrarles cómo lo que se llama el diagrama de Venn es una forma de traducir un acto psíquico o algo que estamos viendo en un lenguaje lógico. Para empezar, los diagramas de Venn, bueno, vamos a mostrar un. Bueno, vamos a explicar también esto un poco más, de una manera más fácil. Bueno. Quiero nada más llamar su atención sobre lo siguiente para ir haciendo una distinción. Hablamos sobre incapacidad jurídica y discapacidad. Y voy a poner un ejemplo de cada uno de estos casos. No quiere decir que sean los únicos casos, pero voy a hablar de un caso para que vean ustedes en qué consiste uno y otro. El Código Civil señala, por ejemplo, que el ser menor de edad, una de las condiciones que tiene el menor de edad es que tiene incapacidad jurídica. Es decir, el menor no tiene capacidad jurídica, no puede contratar por su cuenta ni comprometerse por su cuenta. El menor de edad tiene esta condición jurídica por la edad que tiene. Hasta después de que cumpla 18 años se considera un adulto y puede comprometerse y hacer lo que se quiera y se le pegue la gana. Sin embargo, la incapacidad jurídica del menor de edad no está ligada a una discapacidad. El menor de edad no tiene, puede ser que no tenga disminución visual ni auditiva, que tenga sus miembros completos, que no le falte ningún brazo, ninguna mano. Y pues es un menor de edad, por esa condición tiene una incapacidad jurídica. Por el otro lado, podemos tener una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad puede ser una persona que no tenga un brazo, que haya tenido un accidente. Pero esta persona con discapacidad tiene capacidad jurídica. Es un adulto, es una persona mayor, ¿no? Está sano en sus facultades mentales. Entonces diríamos que sí tiene capacidad jurídica a pesar de que tiene una discapacidad, ¿no? Todavía podríamos pensar en por qué un menor de 15 años no puede trabajar. ¿Porque no tiene capacidad o porque no tiene la condición? E incluso les diría, bueno, no tiene capacidad jurídica y precisamente como no tiene capacidad jurídica no puede comprometer su trabajo porque no está en condiciones de comprometer su trabajo. Ahora bien, si queda claro este asunto, fíjense ustedes lo que dice el Código Federal, artículo 450. Solamente asume dos supuestos donde puede haber incapacidad jurídica. El primero de ellos es que la persona tiene incapacidad natural y legal porque es menor de edad. Es decir, porque no tiene 18 años. Perdón. No sé si desde la mañana traigo una alergia y no se me ha aliviado. Bueno, ya se me mejoró mucho a comparación de la mañana. Estaba en la mañana estornudo y estornudo. Bueno, entonces el menor de edad tiene una incapacidad natural y legal porque pues, todavía no tiene 18 años y legalmente no se le cede esta capacidad. Ahora, por el otro lado, en el inciso 2, el 450 dice que tiene capacidad natural los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o por su estado particular de discapacidad, ya sea, fíjense, aquí está muy interesante el punto, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla.
En este sentido, fíjense ustedes, podemos hacer lo que es una diagramación de Venn. El diagrama, John Venn era un lógico matemático que desarrolló este sistema y es un sistema muy interesante porque es lo que se llama lógica de conjuntos. Tenemos el conjunto personas con incapacidad jurídica. Ese conjunto está en ese circulito y ahí podemos decir, ahí hay menores de edad, ¿no? Ahí están los menores de edad. Ahora bien, está el conjunto personas con discapacidad. Y ahí, por ejemplo, podemos poner una persona adulta sin una pierna o sin algún miembro que tenga. Ahí hay una discapacidad. Son dos conjuntos separados, pero hay elementos de estos conjuntos que no coinciden. Pero sí puede haber elementos en el conjunto de uno que coincidan con elementos del conjunto del otro. Por ejemplo, una persona con síndrome severo de Asperger puede ser una persona con discapacidad y por la condición que tiene, de acuerdo al inciso 2, tiene incapacidad jurídica. Entonces, ahí lo que ustedes están viendo esto es lo que se llama el diagrama de Venn. Es el conjunto de personas con discapacidad y el conjunto de personas con incapacidad jurídica y el conjunto de personas con discapacidad. Vemos que son personas separadas, pero puede haber un punto de contacto, que es cuando existe, como lo señala este artículo, que exista una discapacidad física, sensorial, intelectual, emocional, que la persona no pueda por esa discapacidad gobernarse y obligarse y manifestar su propia voluntad. Esos son los que están en este conjunto del medio, o en esta intersección, así se llama a esta conexión de uno con el otro. Esto es una intersección. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de John Venn. Es un diagrama de John Venn. Ahorita solamente hay dos conjuntos. Ahorita vamos a ver uno de tres conjuntos. Pero quiero que vean ustedes cómo este problema podríamos aclararlo más gracias a que hemos hecho una formalización lógica. No sé, Laura, si ahora le quede más claro, o a Lenin, o bueno, a todos los demás compañeros que están en el aula, si efectivamente sí hay, parece que un campo de confusión, pero la lógica nos ayuda a visualizarlo. Esto es muy bonito. La lógica nos permite visualizar una situación y distinguir qué hay en esa situación. En el caso del diagrama de John Venn, de la lógica de John Venn, nos ayuda a formalizar una situación. Pero fíjense, no es el acto psíquico el que estamos viendo. El acto psíquico es que vemos al discapacitado. El acto psíquico es que estamos leyendo el Código Civil. El acto psíquico es que vemos a un menor de edad. Pero la distinción conceptual la tenemos que visualizar para ver qué es válido y qué no lo es. O qué coincide, o qué pertenece a qué campo y qué no. Entonces, ahí está el secreto. La lógica nos permite visualizar qué cosa pertenece a un campo, qué cosa pertenece a otro campo y tal vez qué cosa puede haber en medio y coincidir una cosa con otra. ¿De acuerdo? No sé si quede claro el caso de la incapacidad y la discapacidad con respecto y que nos haya ayudado el diagrama de John Venn, ¿no? Les digo que es un lógico que desarrolló esta teoría de conjuntos y esta muestra de qué cosa pertenece a qué cosa y qué cosa no pertenece a otra. Vamos a ver un segundo caso. Como verán ustedes, lo que estamos viendo es cómo una narrativa, a la hora de formalizarla con lógica, nos puede quedar mucho más clara. Nos puede quedar mucho más clara, ¿no? Bueno, una narrativa
una narrativa es, pues como se lo señalé, es una forma de decir cómo son las cosas, porque esa forma que como yo la narro, yo creo que ustedes luego lo han vivido, ¿no? Hay personas que dicen, no, no, yo lo viví así y así es esto. Y puede haber otras personas que digan, no, no es cierto, eso no fue así, fue de esta otra forma, y hay dos narrativas distintas. Estas formas narrativas y la lógica de las formas narrativas son un gran tema que entra en el campo del derecho. Jerome Brunner es conocido como un gran psicólogo de la educación y del cognitivismo de nuestro tiempo. Él, junto con Noam Chomsky y George Miller, formó parte de lo que se llama la revolución cognitiva. Jerome Brunner, en particular, fue un gran cerebro que tuvo contacto directo con Hans Kelsen y con Jean Piaget, y abordaron temas importantes de relevancia jurídica desde el punto de vista epistemológico. Brunner, discípulo de Nelson Goodman, escribió un libro que se llama Realidad Mental y Mundos Posibles. Realidad Mental y Mundos Posibles. En esta obra, Jerome Brunner, lo que nos explica es esto mismo que señala Nelson Goodman. Cada narrativa muestra un mundo posible de cómo es el mundo. Sin embargo, dice Jerome Brunner, lo que para unos dicen que fue, así es como pasaron las cosas. Así es como pasaron las cosas. Como alguien dice que fueron las cosas, así fue que ocurrieron. Como alguien dice que fueron las cosas, así fue que ocurrieron. Como yo pienso que pasó, así es. Es un poco complicado señalar esta visión porque dicen, bueno, eso es tal vez como lo está señalando esa persona, pero ¿cómo va a ser posible que así sea la realidad en la que vivieron esas personas, ¿no? ¿Es posible que la realidad haya sido de esa forma y no de otra? Bueno, esto es una cosa que precisamente Jerome Brunner plantea, que cuando alguien vive algo, parece que está experimentando esa realidad, y esa realidad es lo que es. La gente vive eso, y eso es precisamente el mundo en el que están viviendo. Es el mundo en el que están viviendo. Déjenme mostrarles ahora esto mismo que estoy señalando. O sea, cómo lo que alguien dice que fue, así es en realidad. Un segundo. Alguien dice que es. Miren. Déjenme mostrarles. Este video. Que describe muy bien esto que le estoy planteando. Carl Gustav Jung, les voy a pasar dos pequeños videos. Jung,
discípulo de Sigmund Freud, tuvo una discípula, que es esta señora que se llama Marie-Louise von Franz. Marie-Louise von Franz cuenta la anécdota de una paciente que llevó Jung, que recibió Jung, y ella juraba que había estado en la luna. Y platicaba su experiencia en la luna. Y María Luis von Franz la escuchaba. Y Jung le dijo, bueno, es verdad que estuvo en la luna. Y dice María Luis von Franz, ¿cómo va a ser posible que la señora esté en la luna? Está loca, está enferma. Y Jung le dijo, no, sí ha estado en la luna. Óigala. Y claro, lo que quería explicarle Jung a Marie-Louise von Franz es que efectivamente la realidad de la psique es una realidad que hay que tomar en cuenta. Ustedes pueden decir, eso es un esquizofrénico. Bueno, sí, pero mientras una persona no tenga una patología declarada, incluso les diría que lo que ve y piensa es lo que fue. Incluso en un proceso, hay quien diría, es que esa elección fue fraudulenta. La elección del año tal fue un fraude, me robaron. Bueno, ¿alguien ha podido presentar pruebas? Nadie ha podido presentar pruebas. Dicen, no, pero es que me robaron la elección. ¿Tiene usted pruebas? No, ya no hay pruebas. Entonces no puede sostener que le robaron la elección. No, es que sí me robaron la elección. Todo el mundo sabe que me robaron la elección. Bueno, esa es una realidad psíquica. Y esa realidad psíquica es como describo la situación. Esa realidad psíquica puede trasladarse en un contenido de pensamiento y se puede formalizar lógicamente. La doctora María Luisa von Franz es analista y su trabajo abarca casi tanto como Jung sobre alquimia, cuentos de hadas, símbolos de los sueños, mitología y ciencia. Ahora está gravemente enferma y la doctora recuerda su primer encuentro con Jung y su insistencia en la realidad de la psique. Hablaba de una joven loca que decía que estaba en la luna. Y hablaba de ello tan fácilmente como si hubiera sido muy real. Y siendo racional, estaba indignada y contesté, no ha estado en la luna. Y Jung dijo, sí, ha estado allí. Pensé que no podía ser y dije, ¿en aquel satélite de la Tierra que no está habitado? Nunca ha estado allí. Me miró y dijo, ella ha estado en la luna. Pensé que el viejo estaba loco o que yo era estúpida. Pero luego me di cuenta de que lo que quería decir es que lo que pasa psíquicamente es absolutamente real para la persona a quien le ocurre. Así que de repente me di cuenta de la realidad de la psique. Bueno, esto es lo que pasa con esa señora. Ahora, Jung dice, y cuando no es una persona, sino es todo un grupo humano, y Gustav Jung, en alguno de los viajes que hizo, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica. Carl Gustav Jung estuvo muy cerca de una de las tribus norteamericanas de Nuevo México, llamado los Indios Pueblo. Y los Indios Pueblo, de cuenta el jefe de la tribu, le decía que los indios pueblo tenían una misión en el mundo, que era ayudar al sol a levantarse todos los días, y que si los pueblos desaparecían de la humanidad, el sol no volvería a salir. Y la gente lo creía. Y sobre esto Gustav Jung le escribió al jefe de la tribu, y escribió, ellos creían que eso era real. La realidad de la psique es la realidad. En mi viaje siguiente a Estados Unidos, fui con un grupo de amigos a visitar a los indios de Nuevo México, los pueblos.
constructores de ciclanes. Un curandero que conoció allí, un hombre llamado Lago de Montaña, repetía gustoso lo que le había dicho Lago de Montaña, que todos los americanos están locos porque piensan con la cabeza en vez de con el corazón, como hacen los indios. Lago de Montaña le ofreció la visión religiosa india de que sus rituales ayudaban al sol a salir cada día y que sin su ayuda el sol dejaría de salir. Ese dato, en lo que representaba de relación con el entorno viviente de forma de vida, tocó una cuerda muy profunda en Jung. 10 años después de que se destruya nuestra religión, el mundo entero sabrá que habíamos estado trabajando por el mundo entero. Como ya le dije, nuestro gran padre, el sol, es quien nutre al mundo entero, y es nuestro deber ayudar a nuestro gran padre, el sol. Mi anciano amigo pensaba que su tribu había sido elegida para ayudar al sol a surgir en el cielo. Le envidiaba el enorme sentido de la vida que implicaba aquella creencia. Bueno, ahí tienen dos ejemplos de lo que son los actos psíquicos, y lo que Brunner precisamente señala es que esta experiencia que se está viendo no necesariamente es la realidad de las cosas, sino que es un mundo posible. Bueno, esta realidad mental y esos mundos posibles, Brunner los muestra, y unos 10 años más tarde, casi 10, 15 años más tarde, escribe este libro que se llama La Fábrica de Historias. Y en La Fábrica de Historias, Brunner, ya trabajando él en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, hace un traslado de su obra Realidad Mental y Mundos Posibles, señalando que lo que una fiscalía, lo que un demandante o lo que un demandado están diciendo y un juez están señalando son representaciones simbólicas, narrativas sobre hechos, y que esas narrativas de mundos posibles tienen que cotejarse con mecánica de hechos. Para Brunner, el proceso jurídico es un proceso de fábrica de historias, de fabricación de historias, de lo que dice una parte, lo que dice la otra. Pero el meollo del asunto, en el fondo, es esto que se está diciendo, es una realidad psíquica de una de las partes. Es una creencia que se tiene. Me robaron la elección. Hubo fraude. Bueno, la mecánica de hechos no lo establece así. No, pero es que sí lo fue. No sé cómo probártelo, pero tal vez tú tendrías que investigar más del asunto y anular esa elección. Bueno, esto que le estoy diciendo se lo escuché yo a Pablo Gómez cuando la elección de Calderón. A mí me sorprendió que dijera eso, porque dices, bueno, ¿dónde están los elementos? O sea, ¿cómo afirmas algo y no estás seguro de eso? Bueno, esto es precisamente lo que señala Brunner. En la fábrica, que propiamente un proceso es una fábrica de historias. Y en este otro libro que se llama Minding the Law, precisamente Brunner está mostrando, es un libro que escribió con el juez Anthony Amsterdam, cómo el derecho son narrativas, y esas narrativas, de algún modo, por la forma en que están estructuradas, sesgan esa forma de pensamiento. Y a partir de esa forma de pensamiento, se pueden hacer formalizaciones lógicas, de tal manera que lo que estoy diciendo puede ser objeto de formalización lógica. Pero el hecho de que haya una formalización lógica no quiere decir que así sea. Lo que se está diciendo es que el planteamiento es lógico, tiene su lógica, ya lo mostré, pero de ahí a que sea verdad, por lo menos es una verdad formal. ¿Cuál sería el otro paso? Que hubiera un enlace y una verificación con la mecánica de hechos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero mostrarles, que se pueda dar esta mecánica de hechos. Ahora bien, si ya quedó esto claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Un poco más
complejo. Les platico el caso. Y, bueno, no sé si, antes de continuar, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda o algún comentario. ¿No? Bueno, quiero entonces que vean que esto, que la lógica lo que hace es aportarnos una formalización para que visualicemos lo que nosotros estamos diciendo sobre las cosas que pasaron. Que nosotros estamos, la formalización es la visualización de las cosas que estamos diciendo, la visualización de las formas de lo que estamos viendo, para ver si así pasaron las cosas y la mecánica de hechos coincide de esa manera, ¿no? Bueno, les voy a platicar un caso que tal vez la gente que ha estado en el electoral lo ha vivido y lo ha visto con mucha claridad. En aquel entonces hubo un caso de un señor que llamaron el Rey del Tomate. Era un miembro, todavía no existía Morena, había un partido que era el PRD, y el partido del PRD lanza la candidatura de este señor. De acá de Zacatecas, doctor, efectivamente. Ah, mira, ¿te acuerdas tú del nombre del Rey del Tomate? Sí, yo soy de Zacatecas, él era de Jerez. De Jerez, efectivamente. Bueno, ¿a ti te tocó ver esa lección? Sí. Bueno, a ver, dime si aquí lo voy planteando, a lo mejor me equivoco o algunas cosas. Pero fíjense, la historia es esta. El Rey del Tomate gana la elección para ser presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas. ¿No? ¿Voy bien, Jorge? De Jerez, Zacatecas. De Jerez, Zacatecas, perdón, no es Fresnillo, es que Jerez, Zacatecas. De Jerez. Y el asunto es que él gana por el PRD y el PRI y el PAN impugnan, no el triunfo de la elección, impugnan la entrega de la constancia. Y la pregunta es ¿por qué impugnan la elección? Dicen, porque aunque es cierto que él ganó, fíjense, no está en duda el triunfo de la elección. Lo que dicen es que él no tiene la condición para ser presidente municipal. ¿Por qué? Porque tiene doble nacionalidad, ¿no? El Rey del Tomate, efectivamente, había nacido en Zacatecas, se había criado en Zacatecas, pero luego se pasó del otro lado de la frontera. Y en el otro lado, pues empezó haciendo pizca de tomate, ¿no? Pero luego se organizó a la gente con la que está trabajando allá, de tal forma que empezaron a volverse empresarios del tomate, dirigidos por él. Y generó una verdadera empresa millonaria en los Estados Unidos. De ahí que le venga el sobrenombre del Rey del Tomate. Y el tema aquí fue que, viviendo tanto tiempo en California, fue California, ¿no? ¿Por qué? Viviendo tanto tiempo en California, le dieron la residencia y la doble nacionalidad. Digo, le dieron la nacionalidad. Y entonces el PRI y el PAN presentaron como pruebas periódicos donde había entrevistas, reportajes, artículos que detallaban un poco la trayectoria de este señor, conocido como Rey del Tomate. En ese entonces, pues, no podía uno tener un cargo público, y bueno, constitucionalmente uno no puede tener un cargo público si tiene doble nacionalidad. Sin embargo, hubo un dilema aquí. La sala regional no reconoce lo presentado por el PRI y el PAN como pruebas. Porque dice, bueno, bien, son narrativas sobre el señor el Rey del Tomate, pero no son pruebas. O sea, son dichos, pero nada de eso se prueba. La única forma de probar que esta persona tenía doble nacionalidad
era precisamente que mostrara su carta de naturalización, que tenía la doble nacionalidad, y en todo caso tendría que renunciar a la doble nacionalidad. El detalle, como diría el señor Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Muy bien hasta ahí, Jorge? ¿O me equivoco? Bueno, el detalle, como diría Cantinflas, estuvo en lo siguiente. La única persona que podría requerir y solicitar ante el consulado o la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización o su constancia de doble nacionalidad es el mismo. No se le puede expedir a ningún tercero interesado. Y entonces, el rey del tomate contraataca diciendo lo siguiente. Dice, miren ustedes, a mí para ser candidato me pidieron dos cosas. La primera, mi acta de nacimiento. Ya se las entregué. La segunda, mi constancia de residencia. He pagado predial, luz y agua, ¿no? Y la gente sabe que es mi casa y que me ha visto en esa casa. A lo mejor no me ve todos los días, ¿no? Porque yo no salgo todos los días. Pero yo vivo en esa casa. Y sí, efectivamente, él tenía la casa de Zacatecas. Y efectivamente, las formas de inscripción de candidatos no señalan carta de renuncia de doble nacionalidad. No requieren la presentación de tener doble nacionalidad. Entonces él decía, y el PRD sostenía, pues él cumplió con los requisitos. Pero fíjense, vuelvo a lo mismo, el PRI y el PAN no impugnan el triunfo de la elección, sino que no pueden darle el nombramiento porque estaría violando la Constitución. Bueno, no sé si me fue algún detalle, Jorge. No, bien, así fue. Realmente así fue. Bueno, a ver, vamos a ver un poco, vamos a diagramar esto al modo de John Venn. Vamos a ver, aquí tienen ustedes el diagrama de John Venn. Existe el conjunto de personas que tienen nacionalidad norteamericana, este conjunto de arriba a la izquierda. Existe el conjunto de personas con nacionalidad mexicana. Como verán, hay puntos de intersección donde hay gente que tiene la doble nacionalidad. La gente que tiene doble nacionalidad está precisamente en esta intersección. Estoy marcando con el cursor esta parte de aquí. Ahora bien, en este diagrama de Venn vamos a incluir un tercer conjunto. Cargo público en México. El cargo público en México lo puede tener una persona de nacionalidad mexicana, es decir, aquí lo permite la ley. El cargo público puede ser ocupado por alguien que tiene nacionalidad mexicana porque lo permite la ley. Pero no puede hacerlo la persona que tenga otra nacionalidad, es decir, los que están en este punto, puede haber que haya gente con doble nacionalidad, pero los que quieran ser servidores públicos, bueno, tener un cargo público de elección popular en México, siendo mexicanos y siendo norteamericanos, no lo permite la ley. Así como alguien de nacionalidades norteamericanas no puede por ley formar parte del gobierno mexicano, no puede ocupar el cargo público. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ahí está el punto. Este es el medio del asunto. Esta es la realidad. Bueno, entonces, puede ocupar el cargo el que tiene nacionalidad mexicana, pero no tiene la otra. Y este punto es el que nos parece importante. Solamente puede comprobarlo el mismo interesado, pero el interesado no le interesa, diríamos, el demandado no le interesa presentar una carta de doble nacionalidad, porque si la tiene, pues es como presentar pruebas en su contra, él mismo
¿no? Legalmente, pues eso, pues como que es un absurdo. Pero también por el otro lado, es quien me está haciendo la acusación, pues que presente las pruebas. Y si no las puede presentar, pues es que no tiene nada con qué probar que yo tengo esta doble nacionalidad, ¿no? ¿Y tú te acuerdas qué pasó, Jorge? Si gobernó o no gobernó fue presidente municipal o no. No te escuchamos. Fue en 2001 cuando se fue a la elección por el PRD. Ajá. La ganó y efectivamente le quitaron el triunfo. Lo perdió al final de cuentas en el tribunal. Y en 2004 quiso volver a contender por el PRD en la interna y perdió la interna. Y se fue al PAN, quien lo había impugnado en la elección anterior, y ganó la presidencia municipal de Jerez 2004-2007. Y después fue candidato por el PAN nuevamente a diputado federal y ganó la Diputación Federal, también por el Distrito 2 de Jerez Federal, y solo que estando en funciones de ese cargo, falleció por alguna cuestión parece que tenía cáncer, pero fue él teniendo la doble nacionalidad, al final pudo llegar a ser presidente municipal y diputado federal. Claro, porque yo no sé si ahí se hicieron algunas modificaciones jurídicas para que pudiera tener la doble nacionalidad, o renunció a una, presentó su carta de renuncia. No sé si al final presentó su carta de renuncia, pero sí fue electo en 2 ocasiones, 3. Okay. Ajá. Bueno, te voy a decir que fue lo que yo entendí. Efectivamente, él pierde bueno, gana la elección, pero no pueden darle el nombramiento. Y es bien curioso lo que estás diciendo. Efectivamente, ya luego va por el PAN y gana la elección. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero si ustedes tienen una doble nacionalidad y renuncian, presentan su carta de renuncia. Les platico, por ejemplo, lo que le pasó a un amigo mío. Llegó a la Embajada de España y presentó su carta de renuncia a la ciudadanía española. Entonces, lo que hicieron en la embajada fue tomar su carta, le sellaron de recibido y le entregó su pasaporte su pasaporte español junto con la carta, y una vez que le sellaron la carta de recibida, le devolvieron su pasaporte español. Le dijeron, recibimos la carta, pero la nacionalidad española es irrenunciable. No puede usted renunciar. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Tú vas, te entregas tu carta de renuncia, tu pasaporte, te sellan de recibido, te devuelven tu pasaporte. Es decir, es muy interesante, es un artilugio jurídico, ¿no? Porque no puedes renunciar a la nacionalidad en otros países. Y en México es muy irónico porque, pues ahora sí que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Yo renuncié a mi doble nacionalidad, pero pues no me la quitaron, ¿no? Así pasa, Jorge. Bueno, sí. No sé si ven ustedes con este esquema de diagrama de Venn, como que podemos ver y visualizar de una manera más clara el problema que está presentándose. ¿Cuál es el objeto de la lógica? Avalar que un razonamiento es correcto, pero también el objeto de la lógica, y esto, por ejemplo, estamos viendo una formalización de una situación real en un modelo lógico matemático, que es la teoría de conjuntos. Si ustedes ven, yo les acabo de presentar un problema jurídico con una teoría de conjuntos. Es una teoría de conjuntos. Y estamos visualizando el problema con 3 elementos que son los 3 conjuntos. Y así como visualizamos este problema, como visualizamos este otro, de la incapacidad y la discapacidad, el diagrama de Venn, o la forma gráfica de Venn, nos permite observar el problema más de cerca, y ya que lo visualizamos, podemos entenderlo de una manera mucho más clara.
El objeto de la formalización es trasladar lo que estamos diciendo que ocurre de un hecho a una forma lógica. Habrá que pasar lo que estamos viendo de alguna manera a un silogismo, o habrá que pasar lo que estamos viendo bajo alguna de las otras formas lógicas. Más adelante empezaremos a hablar de la lógica modal y las formas lógicas que existen, ¿no? Y de cómo la lógica nos ayuda a resolver problemas. Sobre todo si al final del diplomado vamos a ver estas formas de simbolizar asuntos. Pero repito, lo que estamos simbolizando es lo que decimos, lo que nosotros estamos viendo. Y puede ser que, como la señora esta que dijo que estaba en la luna, podemos formalizar lógicamente que estaba en la luna. ¿Dónde es donde no va a funcionar? Donde tengamos que cotejar la mecánica de hechos con lo narrado por las partes. Que lo narrado puede tener lógica, podría tener lógica, pero no tiene conexión con la mecánica de hechos. Puede ser que sea coherente, pero no congruente. Bien. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda de lo que hemos visto o de lo que se haya analizado. ¿Tú cómo lo viste, Jorge? Bueno, aquí creo que después de esa elección del 2001, bueno, van quedando precedentes, ¿no? La aplicación también de los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues creo que benefició en la siguiente elección se apellidaba Bermúdez, el señor, el rey del tomate, y creo que aplicando los tratados internacionales podía salvar esa parte de la prohibición en la ley de no tener otra nacionalidad. Creo que es importante esta parte también, que nos va dejando estos criterios, que luego a quien nos gusta el derecho electoral, vamos siguiendo los criterios que va tomando el tribunal, aunque a veces no estemos muy de acuerdo con ellos. Cuando estamos en esta área electoral, que luego creemos nosotros que debió de ir más allá o no debió haber ido tan lejos, cuando maximiza esos derechos, a veces como que no nos parece tan correcto eso. O tan lógico. O tan lógico. Por ejemplo, yo veía en la elección pasada presidencial del 18, cómo razonó el tribunal para sostener la candidatura independiente de este señor de acá de Nuevo León a la presidencia de la República, después de que pues realmente el instituto le había dado la opción de subsanar las omisiones de sus firmas, y que cuando llega al tribunal dice no, denle el registro. Como que ahí ya no nos parece tan lógico todo esto. Bueno, es que ahí hay otra cosa distinta, Jorge, y esto es precisamente, es lo que Max Weber llama el campo de la política. La ciencia puede ser lógica, pero la política no lo es. Cuando le preguntaron a Giovanni Sartori ¿qué es la ciencia política? Y de hecho tiene un artículo que se llama ¿qué es la ciencia política? Giovanni Sartori dice, en la primera página, dice, lo importante y lo que hay que saber sobre la ciencia política es que no existe una ciencia política. O sea, no existe una ciencia de la política. La política tiene que ver con otro tipo de criterios, sobre todo son juicios de valor, son valoraciones. Y tal vez aquí valga la pena señalar algo. La formalización lógica lo que nos ayuda es a visualizar un tema. La solución puede ser lógica o está en el campo de la lógica. Pero cuando no hay restricciones jurídicas que marquen como única solución las vías lógicas y no sancione, sobre todo por la parte de la población, lo que no está prohibido, por lógica, esto sí es muy importante, por lógica,
Lo que no está prohibido está permitido. El único que no puede usar esa máxima político-jurídica, ¿no?, es el servidor público. Así es. Y habría aquí que ver todavía, y esto es un enigma para mí, porque el INE es un órgano autónomo. Las soples son autónomas, ¿no? Pero tienen caracteres de servidores públicos. Sí, ¿no? Sí, así es. Porque además están supliendo condiciones del Estado. Realiza una actividad del Estado. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, esta elección de consejeros, fíjate, solamente, este es un ejemplo que comento porque es el que tenemos a la mano, ¿no? La elección de consejeros sigue las normas jurídicas, pero donde está, la ley solamente dice que va a pasar a la etapa donde se verán si efectivamente se cumplen o no con las condiciones, ¿no? Pero la ley no nos dice un límite lógico de cuáles son las condiciones. Si no nos dice si la señorita alcalde, por decirles algo, pues ella no es de Morena, ¿no? Ella no está afiliada al partido Morena. Ella, pues sí, su mamá fue presidenta nacional, ¿no? Líder nacional, pero me parece que políticamente, pues eso suena terrible, ¿no? Así es. La lógica diría, no, pues ella tiene todo el derecho y ahí va. Pero la política, que es algo que está fuera del margen de la ley en ese sentido, ahí hay una situación que no está considerada. Y es un buen tema este que acaba de considerar Jorge, porque efectivamente hay cosas en la política que sin violar la ley la sesgan, le dan sentidos que no deberían tener. Pero bueno, por lo menos la sesión del día de hoy, el objeto era mostrarles que una situación real se puede narrar de una u otra manera y que esas formas narrativas se pueden representar con modelos lógicos. Y en particular, hoy platiqué del modelo lógico llamado diagrama de Venn, o WENN, que es el diagrama de este lógico matemático llamado John Venn. Ya en sesiones posteriores vamos a ver otros modelos lógicos y cómo esta realidad misma se traslada a la lógica misma. Benito, Neftalín, ¿te parece? Entonces, ¿quedó claro todo lo que hemos visto el día de hoy? Sí, doctor. No, muy interesante digamos, el sistema lógico matemático que nos enseñó. Bueno, pues si usted no tiene inconveniente y por el calor tan terrible que está haciendo en la Ciudad de México y todavía no estamos en el verano, pero ya comenzó el equinoccio de primavera, vamos a dejarlo aquí para que salgan, vamos a tomar un poco de aire y respiremos. Que tengan ustedes muy buena tarde. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y nos vemos más adelante en este diplomado. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Que esté bien. Cuídese. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Feliz puente, feliz Semana Santa para todos. Bueno, no sé. Sí, felices vacaciones, sí, porque feliz Semana Santa como que no. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.